Bueno, estábamos hablando en nuestra sesión pasada del tema de la guerra de los 1000 días. Una guerra con muchas consecuencias, con muchos autores, con diferentes puntos de vista. Una cosa es el punto de vista de los conservadores, que a su vez estaban divididos, porque recordemos que los conservadores se habían unido a Rafael Núñez. Entonces comenzaron a llamarse nacionalistas, porque fue el periodo de la regeneración, en que se pensaba más en la nación, nacionalistas. Nacionalistas de los que hicieron parte los liberales moderados que se acercaron a Núñez. Núñez fue el centro de unión de conservadores y liberales, a pesar de ser el liberal. A mí se me ocurre que esto es muy parecido a lo que ocurrió con el presidente Álvaro Uribe Vélez. Siendo liberal, al igual que Núñez, ante las circunstancias tan complejas que vivió el país en el año 2000, cuando la guerrilla hacía de las suyas, pues resuelve proponer su candidatura, una candidatura de centro, y logró que el liberalismo, que lo acompañó, se uniera y el conservatismo también se uniera. Eso fue lo que hizo Álvaro Uribe y por eso gobernó 8 años. Lo mismo hizo Núñez en 1900. Curioso que entre los dos haya un periodo exactamente de 100 años. Núñez, Álvaro Uribe, Vélez. Pero volvamos a Núñez. Entonces, unos conservadores, o los conservadores, adhirieron a Núñez mientras Núñez se consolidaba. Pero apenas se consolida y se da la Constitución de 1886, viene la división, que es lo natural. O sea, cuando desaparece el punto que une unas fuerzas, viene la dispersión. Es como las leyes físicas, la ley centrípeta y la ley centrífuga. Entonces, con Núñez pasa igual. Los conservadores nacionalistas cercanos a Núñez, pero hay otros conservadores que empiezan a separarse de Núñez. ¿Quiénes son esos conservadores? Los que llama la historia los conservadores históricos. Aquellos históricos porque dicen, no, es que realmente nosotros somos los verdaderos conservadores, los de la historia, los históricos. Y ahí está el general Marceliano Vélez, antioqueño, de Jericó, liderando este asunto. Entonces, esa división además se vuelve más clara cuando Núñez se va a Cartagena a disfrutar de su hogar, y él ya hizo la Constitución de 1886, ya había sido presidente por allá en 1882, ya le había dado la posesión al general Julián Trujillo, ya había hablado de la regeneración fundamental o la catástrofe, ya estaba cansado y casado, porque ese es otro tema que también hay que aclarar y corregir. Recordemos que Núñez tenía como esposa a Dolores Gallego, panameña, una señora muy bien relacionada, familiar de un personaje político importante, José de Ovaldía, pero ese matrimonio no duró, entre otras cosas porque doña Dolores nunca se acercó a Bogotá, nunca dejó las costas, se mantenía entre Panamá y Cartagena, y Núñez pues tenía una carrera política y ella no se dio. Ese matrimonio se desbarató, pero hubo un matrimonio católico. Pero recordemos que al ser Núñez el personaje que allá iba por la tercera presidencia, que logró la tercera presidencia, que hace la Constitución, pues el personaje es Núñez. Y pone a mover
a sus sotanas para arreglar el problema de las faldas. Y hay un librito muy bueno que me encontré por ahí, que se llama Entre faldas y sotanas, de Arturo Abella, fallecido, el famoso director del Telediario, del Mediodía, que menciona todas estas anécdotas. Y entre ellas, a pesar de toda la fuerza que puso Núñez para anular su matrimonio con la señora Dolores Gallego, pues la iglesia se cerró. El papa era León XIII, el famoso papa progresista, porque fue el papa de la doctrina social de la iglesia. Y a pesar del nuncio, de los obispos que colocó a trabajar, el obispo Paul, muy importante, de origen panameño, no se lograba la nulidad, pero Núñez vivía con su esposa, el matrimonio civil, porque en esa época existía matrimonio civil, porque los liberales radicales que habían gobernado desde 1861 hasta 1886 eran laicistas, no estaban de acuerdo con los temas de la iglesia, entonces el único matrimonio para ellos era el matrimonio civil. Inclusive a Núñez lo atacaban muy fuerte, le decían, imagínense ustedes en pleno palacio presidencial, las manifestaciones, le decían bígamo, el bígamo, porque tenía dos esposas, si era bígamo, tenía dos matrimonios, pero realmente él estaba casado con Soledad Román, de acuerdo a la ley civil, y él no estaba casado con Dolores Gallego, pero estaba ese vínculo del matrimonio católico. Imagínense pues este lío hace más de 150 años, los escándalos que ocasionaba, y que hacía que muchas de las señoras encopetadas de los ministros, de gente importante de Bogotá, pues no iban a visitarlo. Inclusive se habla de una señora Caro, hermana, si no estoy mal, de Miguel Antonio Caro, que se había casado con el señor Carlos Holguín, que después fue presidente. Y le decían, vaya donde el presidente, vaya, acompañe a doña Sola, a Soledad Román. Y ella fue de las que dijo, no, hasta que la religión no me lo permite. Muchas accedieron ante los ruegos o empujones que les daban los maridos, y fueron a visitar a Soledad Román, pero esta señora Caro de Holguín no fue. Pero finalmente se dieron las cosas. ¿Por qué se dieron las cosas? Y tal vez hay que corregir. De pronto dije yo que le habían anulado el matrimonio a Núñez, y resulta que no, que se murió Dolores Gallego. Intempestivamente falleció y se le arregló el problema a Núñez, porque ya viudo podía casarse, aunque ya estaba casado por lo civil. Pero hizo una fórmula muy interesante. Dijo en las invitaciones, cuenta Arturo Abella, que se dijo, invito al matrimonio de Rafael Núñez, pero no al matrimonio, invito a elevar a la dignidad de sacramento el matrimonio que ya tiene celebrado con doña Soledad Román. Observen la pureza de la frase. El presidente de la República invita a la elevación a la dignidad de sacramento el matrimonio que ya tiene celebrado con doña Soledad Román. Y arreglado el problema, que le arregló el problema a Rafael Núñez, se acabaron las manifestaciones y los epítetos de bígamo y todas estas cosas, y entonces ahí sí entrega el poder, se va, siendo presidente, se va para Cartagena, y de allá no lo sacó nadie. Entonces empieza a gobernar realmente el vicepresidente. El vicepresidente es Miguel Antonio Caro. Ya habíamos hablado de él. En la época de Miguel Antonio Caro se dictó una ley muy fuerte, que es la ley 61 de 1888, si no estoy mal, que limitaba mucho la prensa.
O sea, aquí hay unos temas muy delicados. ¿Cómo así que limitaba la prensa? Recordemos que en los gobiernos liberales, como son liberales, pues cada uno podía decir lo que se le viniera a la cabeza, lo que le diera la gana, pues para ser bastante claros. Eso es libertad de prensa. Pero viene la pregunta. ¿La libertad de prensa da la posibilidad de calumniar, de injuriar, amparado en la libertad de prensa? Es decir, que alguien escribiera una columna en cualquier periódico que se le ocurre publicar, cualquier cartilla, cualquier hoja, y decir cosas como que el presidente es un bígamo, como que es un pillo, como que es un incestuoso, como que fulano es un bandido, amparado en la libertad de prensa. Esas son las preguntas. Esas son las preguntas porque fácilmente ahí puede haber una conmoción del orden público, porque podría uno ampararse en la libertad de prensa y atacar de tal manera a una persona que termine llamándola delincuente y que no se pueda tocar la prensa por eso. Eso fue lo que pasó. O sea, como decía Santo Tomás, los extremos son dañinos. Hay que buscar en la mitad la virtud, el equilibrio. Recordemos que Platón habla de 4 virtudes cardinales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y la templanza es equilibrio, la mitad. Y eso fue lo que se trató de hacer con esa ley 61 de 1888, pero también diciendo que para conservar el orden público. ¿Y qué es el orden público? Ahí vienen varios problemas. El orden público son 4 cosas. El orden público son la seguridad, la tranquilidad. Ya empieza eso a tener matices. ¿Qué es la tranquilidad? La moralidad. ¿Qué es la moralidad? Porque mores es costumbres, o sea, buenas costumbres. Pero ¿quién es el que dice que es una buena costumbre? Y la salubridad. Entonces viene otro problema. ¿Qué es la salubridad? Entonces yo puedo, en aras de la salubridad, quitarle o cerrar una tienda, o cerrar un negocio, o decomisar unas mercancías. Y pueden prestarse a eso, a exageraciones, que es lo que ocasiona pues los levantamientos y las molestias. Y eso fue lo que pasó con esta ley, porque esa ley, amparado en esa ley, se cerraron periódicos, se apresaron personajes, se desterraron personajes, se metieron a la cárcel. ¿Sí? Esas son las cosas que provocaron, que terminan provocando la guerra de 1895, que ya mencionamos, que fue un fracaso para el liberalismo, y la guerra de los 1000 días, la guerra que sale en 1899 y se va hasta el año 1902, y que ya mencionamos. Se me había olvidado también mencionar algo importante. Empieza a aparecer Marco Fidel Suárez, y lo menciono porque es otro personaje antioqueño. Ya hemos puesto en escena unos personajes antioqueños que van a jugar papeles muy importantes en la historia. Rafael Uribe Uribe, por el lado del Partido Liberal; Pedronel Ospina, que aunque nació en Bogotá, en el Palacio Presidencial, pues don Mariano Ospina Rodríguez, su papá, se había hecho notar políticamente en Antioquia, y su mamá era antioqueña, toda esa línea de su mamá era totalmente antioqueña. Desaparece Pedronel Ospina, que también fue presidente posteriormente. Uribe Uribe no lo fue porque lo mataron. Ya hablaremos lamentablemente del asesinato de Uribe Uribe. Pero aparece Suárez. Suárez es ministro de Relaciones Exteriores de Caro, de Miguel Antonio Caro, cuando Núñez se va para la
para Cartagena a disfrutar pues la tranquilidad con doña Soledad Román, con todo ya organizado. Y esto es muy importante por las consecuencias de la Guerra de los 1000 días, porque habíamos dejado en que la Guerra de los 1000 días ocasionó la pérdida de Panamá. La pérdida de Panamá. Panamá es un estado de Colombia. Panamá había sido involucrada desde 1821 a la Gran Colombia. Ellos mismos decidieron incorporarse a la Gran Colombia. Y desde la época de la conquista, Panamá hacía parte de este litoral que recibió a todos los conquistadores españoles. Recordemos que Vasco Núñez de Balboa vino con Pedro Heredia, con Pizarro, llegan a las costas del Golfo de Urabá, y al lado de Urabá está Panamá. Es que ahí está Antioquia, y Panamá tiene una historia bien interesante. Y buscando el paso al océano que los indios le dijeron que existía al otro lado, es que Balboa descubre el Pacífico, el océano Pacífico. Y desde esa época, entonces, hay mucha cercanía histórica de Panamá. Panamá se desarrolla más hacia el lado de la Nueva Granada que hacia el lado de Guatemala, que es la otra, digamos que, territorio importante de control de los españoles. Los españoles desarrollan el virreinato de Nueva España, que es México, que es un gran virreinato de una extensión tremenda, porque México incorporaba California, Los Ángeles, miren, esos nombres son españoles. Ese virreinato incorporaba Texas, lo que llaman hoy Texas. Imaginen la importancia de Texas. Los Bush son de allá. Este que fue vicepresidente de Kennedy, Lyndon B. Johnson, de Texas. Todo ese territorio era del virreinato de la Nueva España. Florida, todo eso era español. Y un virreinato muy rico. Habían grandes minas por allá. Y el otro virreinato era la Nueva Granada y luego el del Perú. Digamos que la Nueva Granada estaba entre los dos grandes virreinatos, el Perú y la Nueva España. Ahora, ese virreinato del Perú, ¿cómo se hace? Pues con la entrada de Pizarro, que cruza con Balboa Panamá y se va al sur y conquista el imperio de los incas. Cortés se va al norte y conquista a los aztecas, que eran los dos grandes imperios, el imperio azteca y el imperio inca, y los dos únicos imperios que había en América. Y los otros eran indios, pero no con la categoría de imperio. No había esa civilización que sí hubo en México con los aztecas y que sí hubo en el Perú. Entonces, los dos grandes virreinatos eran el Perú y México. Pero con el tiempo, ese virreinato de México, para una mejor administración, España resolvió crear como una gobernación que se llamó la Gobernación de Guatemala, para dirigir más lo que llamaríamos Centroamérica, con exclusión de Panamá. Panamá quedaba muy suelto y por eso Panamá finalmente termina pegado desde la Nueva Granada, y por eso cuando se da la creación de la Gran Colombia, Panamá se incorpora a la Nueva Granada. Entonces, desde 1821 formalmente, históricamente desde hace mucho antes, pero formalmente desde 1821. Panamá siempre tuvo delegatarios en la Constitución de 1863. Panamá fue el primer estado que se creó
autónomamente después de la Constitución de 1853, que permitía que autónomamente las provincias se unieran. Se unieron las provincias de Cachirí, de Colón, creo que se llamaba, y crearon el Estado de Panamá. ¿Quién siguió a Panamá? Su vecino. ¿Quién es su vecino? Nosotros, los antioqueños. Antioquia. El primer estado fue Panamá, el segundo fue Antioquia. Y ya se crearon los otros estados. Bolívar, Magdalena, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Cauca, Tolima, y se dan los 9 estados soberanos que crearon la Confederación Granadina, que es la que se convierte después en los Estados Unidos de Colombia. Entonces esos lazos de Panamá se disuelven como consecuencia de esta guerra de los 1000 días. ¿Por qué? Pues ya lo habíamos dicho, porque desde hace mucho tiempo Simón Bolívar, sabía que el corazón de América era el Istmo de Panamá. El istmo, que es un istmo, una franja estrecha, la franja más estrecha, más delgada, que unía al continente americano, a Norteamérica con Suramérica, Panamá, así como el istmo de Corinto en Grecia unió a la península del Peloponeso, donde está Esparta con Atenas. Entonces, esos istmos juegan un papel muy importante, y en esos istmos son fundamentales los canales para unir o para facilitar mejor la navegación, porque el comercio desde los griegos necesita de los barcos, y por eso el istmo de Corinto fue separado por un canal, el canal de Corinto, que lo hizo ¿quién? Nerón. Oiga pues, miren para dónde vamos. El istmo de Corinto lo hace Nerón, por allá, ese emperador romano de la primera dinastía Julio Claudia, que comenzó con Augusto, luego pasó Tiberio, luego Calígula, Claudio y Nerón. Él termina la dinastía, él hizo el canal de Corinto, y ahí está. Eso es una obra bellísima de ingeniería. Y el canal de Suez, el canal que unió el Mar Rojo con el Mediterráneo, que lo habían hecho los faraones, que lo volvió a hacer, a limpiar de asperezas, de arenas que lo habían ocultado Alejandro Magno, y que lo volvió a hacer Fernando de Lesseps, el francés. Y el tercer gran canal, ¿cuál iba a ser? Panamá. Simón Bolívar lo dijo. Y por eso citó el famoso Congreso Anfictiónico de Panamá, para que Panamá fuera la capital del mundo, por lo menos la capital de América, porque había que crear en América una confederación de estados para enfrentar a los Estados Unidos de América, que era un gigante, y a Brasil, que era el otro gigante, porque Brasil fue creada por los portugueses, y allá hablaban era portugués, y los Estados Unidos de América por los ingleses, y allá hablaban inglés, pero en el resto de América hablaban español. Ahí estaban las 3 potencias, Inglaterra, Portugal y España. Entonces, Simón Bolívar, que fue un gran político, un gran visionario, un gran soñador, siempre dijo: en Panamá hay que construir un canal para facilitar la navegación, y Panamá va a ser la capital del mundo. Y por eso le decía a Santander: cite al Congreso Anfictiónico de Panamá. Esa puede ser la capital de esa gran América española confederada, respetando la autonomía de los estados de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, más el Perú, más Argentina y Chile, más Centroamérica
desde México. Eso es lo que hay que unir en una confederación. Por eso en alguna oportunidad alguien dijo, algún autor, que Santander pensaba en Colombia y la Federación de Colombia y Bolívar le decía, no importa, maneje usted la Nueva Granada, que yo voy a manejar la gran confederación americana. Bueno, dejemos aquí y nos vemos la semana entrante, porque acabamos de explicar la importancia de Panamá y porque como consecuencia de la Guerra de los 1000 días vino la separación de Panamá. Pero es importante conocer digamos que la coyuntura estratégica de Panamá para entender por qué se separó y quién lo separó, que es los Estados Unidos de América. Ahí le pegaron un zarpazo muy duro a Colombia y el presidente era se me olvidó. La semana antes les cuento quién era el presidente de los Estados Unidos, que creo que era Roosevelt, no Franklin Delano, Teodoro Roosevelt. Teodoro Roosevelt. Ese fue el que dijo, I took Panama. I took Panama. Yo me tomo a Panamá. Bueno, ya hablaremos con tristeza de lo que ocurre en Panamá. Feliz semana.